Muy buenas tardes y ante todo les agradecemos su presencia en este acto de la Sociedad Cultural Gijonesa, en el espacio que nos brinda la Semana Negra en esta carpa del encuentro. El tema que nos ocupa es los 40 años de la Constitución de 1978 y para debatir sobre este tema tenemos con nosotros a dos auténticos especialistas en el ámbito y en las lides del derecho. De una parte, Paz Andrés, profesora de la Universidad de Oviedo, catedrática de Derecho Internacional, a la que le agradecemos especialmente su presencia, puesto que recientemente ha fallecido su madre, y le trasladamos evidentemente nuestras condolencias. Y a mi derecha, en lo topográfico, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional y especialista reconocido en temas de constitucionalismo, autonomismo y habitual de las tertulias televisivas como auténtico sabio en estos días. La Constitución del 78 surgió en aquello que Vázquez Montalbán llamaba la correlación de debilidades de la transición. Surgió en un proceso donde las fuerzas progresistas, las izquierdas, tuvieron que hacer enormes renuncias para conseguir la restitución de la convivencia. Surgió en medio de enormes contradicciones y desde esta perspectiva de los 40 años se han producido en nuestro país enormes cambios sobre los cuales es preciso debatir y pararse a analizar. Una transformación profundísima recientemente de nuestro sistema de partidos, una polémica, una contradicción gigantesca en torno al modelo territorial, que es constitutiva de la historia de nuestro país, pero que ha sido especialmente intensa en los últimos años, un cuestionamiento de todas las instituciones, empezando por la propia monarquía, y también un proceso que tiene que ver con la globalización neoliberal, de retroceso del estado del bienestar y en cierto punto de ruptura precisamente de aquel equilibrio, de aquel pacto social que cimentó la propia construcción del régimen del 78. Voy a formular ya la primera pregunta a nuestros intervinientes. Vamos a organizar por bloques el acto y luego finalmente, si nos sobra tiempo, daremos la palabra al público. La primera pregunta que lanzo y que va a comenzar a responder Paz de Andrés es ¿cómo valorar hoy la propia Constitución del 78? ¿Sigue vigente la Constitución? ¿Es necesario acometer su proceso de reforma o quizás haya que plantearse un nuevo proceso constituyente si ello es posible? Bien, le cedo la palabra a Paz. Muchas gracias, buenas tardes. La verdad es que hoy no es un día fácil para mí porque vengo del funeral de mi madre, pero la verdad es que estoy muy contenta también de estar aquí esta tarde con todos ustedes. Hoy además es una fecha histórica, hoy es 14 de julio. Creo que es muy buen día para hablar de constituciones. No sé si de tomas de la Bastilla, pero sí de constituciones. Y además estoy muy contenta de poder acompañar a un experto de tanto prestigio como es el profesor Pérez Royo. Bueno, tenemos 5 minutos para intervenir y luego se nos ha dicho que quizá podemos hacernos réplicas. Yo advierto que yo seguro que no voy a tener nada que replicar al profesor Pérez Royo, que es el que verdaderamente sabe de estos temas. Si acaso preguntarle alguna cosa más, pero replicarle no tengo semejante intención. Paso entonces a la primera pregunta que nos ha planteado nuestro moderador. ¿Sigue siendo válida la Constitución de 1978 para la España del siglo XXI? Yo diría que sigue siendo válida, pero que está necesitada de reforma. Y esto significa que contesto a algo que también ha apuntado el moderador. Significa que yo no me inclinaría por abrir un proceso constituyente, sino por abrir un proceso de reforma constitucional. Yo pienso que, en general, la constitución de un Estado democrático tiene vocación de permanencia, porque es la expresión de los valores y de los principios sobre los que se basa una sociedad. Y en una sociedad madura, esos valores y esos principios son estables, pero es verdad también que al mismo tiempo un texto constitucional no es pétreo, no es intangible, al contrario, tiene que adaptarse a los nuevos cambios sociales, a los nuevos problemas, a los nuevos intereses de la sociedad que aprobó en su día
esa Constitución y tiene también que adaptarse a las nuevas cuestiones que se plantean en la comunidad internacional en su conjunto, en un mundo globalizado como es en el que nos ha tocado vivir. Es más, yo creo que precisamente para mantener la vigencia de una Constitución, para mantener su vitalidad, hablo por tanto de la nuestra, es necesario reformarla de vez en cuando, porque así se refuerza. En Francia en estos momentos habrán quizá tenido ustedes ocasión de leer que están en un proceso de reforma constitucional para hacer algunos cambios en cuestiones puntuales. Por ejemplo, suprimir el término raza que se invoca o que se utiliza en el artículo 1 de la Constitución francesa, hablar de la protección del medio ambiente y alguna cosa más. Es decir, es normal en un Estado democrático que la Constitución permanezca, pero que se vaya reforzando. Yo creo que tras 40 años de Constitución en España, pues ha llegado el momento seguramente de reformarla. ¿Y cuáles serían esos aspectos que podrían ser o que convendría que fueran objeto de reforma? En el año 2005 el gobierno de Rodríguez Zapatero hizo una consulta al Consejo de Estado sobre una posible modificación de la Constitución y allí planteaba 4 cuestiones: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, la recepción en la Constitución del proceso de integración europea, la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas y la reforma del Senado. Esas 4 cuestiones concretas. Yo creo que eso está en gran medida superado en la actualidad. En 2005 eso podría servir. Ahora, claramente, en mi opinión, hay que ir más allá. Desde luego, lo que se llama el anclaje constitucional de la Unión Europea es necesario, por eso lo dejo para la tercera cuestión que vamos a comentar. Entonces, ¿qué otras cuestiones yo creo que deberían contemplarse en una reforma de la Constitución? Bueno, ciertamente eliminar la discriminación en la sucesión a la corona es indiscutible, pero yo iría más allá. Yo creo que esta lectura feminista del tema de la sucesión a la corona no debe ocultar el fondo de la cuestión, que es la forma de Estado, es decir, monarquía o república, no simplemente ese matiz, ¿no? Yo creo que la sociedad española está ya madura para pronunciarse sobre ese tema que en su momento se soslayó durante la transición, ¿no? Las noticias de estos días sobre las presuntas actividades del rey emérito, digamos que son un aliciente más para que empecemos a hablar en serio y en profundidad de ese tema. Desde luego la cuestión territorial también, pero de eso vamos a hablar en la segunda pregunta. Tercera cuestión que yo plantearía, el Estado laico. Hoy por hoy España, conforme a la Constitución, no podemos decir que sea un Estado laico. Es un Estado aconfesional, de alguna manera, pero el artículo 16.3 de la Constitución sigue citando expresamente exclusivamente a la Iglesia Católica. Después de proclamar la confesionalidad, luego aparece inmediatamente la Iglesia Católica y ahí tenemos los acuerdos con la Santa Sede, que son una relación privilegiada con una determinada religión. Tenemos la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que también privilegia a la religión católica. Bueno, hace unos días, en un periódico nacional, Juan José Tamayo, que es un experto en estos temas, decía que puede afirmarse que todavía no se ha producido la transición religiosa en España. Yo creo que ese es también un tema para la reforma constitucional. Yo diría también los derechos sociales, pasarlos de principios rectores informadores a derechos con contenido y protección. Yo creo que también habría que abordar quizá el propio sistema de reforma de la Constitución. El profesor Pérez Royo podrá ilustrarnos mucho mejor, pero ese sistema de reforma agravada que hay para algunas partes de la Constitución impide que se hagan o dificulta mucho que se hagan determinadas reformas que, sin embargo, pueden ser importantes. Ahora se está hablando, con esto cito otro tema más, del tema del lenguaje inclusivo en la Constitución, de la modificación del lenguaje para utilizar un lenguaje inclusivo. Resulta que, con independencia de lo que diga la Real Academia Española, el señor Pérez Reverte incluido, lo que, si se quisiera hacer esa reforma, sería por el procedimiento agravado, porque hay algún lenguaje inadecuado, sexista, que está en algunos artículos de la Constitución, que están blindados por ese sistema de reforma agravada. Por tanto, de eso también había que hablar. En cambio, y con esto termino, creo que no necesitan de reforma las disposiciones relativas a los tratados internacionales, lo digo por traer un poco el asco a mi sardina.
porque los artículos 94 y 96 de la Constitución han sido desarrollados ya por una ley del año 2014 que resuelve algunos de los problemas que planteaban esos artículos en la Constitución. Sí, por último, y con esto termino, yo creo que habría que suprimir por absolutamente arcaico y decimonónico el artículo 63.3 de la Constitución, que dice: al rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. En la actualidad ya no se declaran las guerras, desgraciadamente se hacen, pero no se declaran. Por tanto, esto es una visión decimonónica de lo que es el uso de la fuerza. Bueno, esos serían unos temas que a mí me parece que sería importante abordar en un proceso de reforma constitucional que creo que debería producirse de una manera próxima en el tiempo. Bueno. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí. Yo no conocía, sabía de la existencia de esta semana, pero no había estado nunca y tenía muchísimas ganas de estar en ella, y estoy encantado de venir, y además para hablar de un tema al que he dedicado toda mi vida, ¿no? Vamos a ver, el tema de la reforma de la Constitución es la patología constitucional de la sociedad española. Ese es el gran problema que tenemos. La reforma es la institución en la que descansa la vida del Estado constitucional. La reforma es la institución más importante. Yo a los alumnos siempre se lo digo. Cuando les explico este tema, siempre les digo: ustedes os estáis preparando, estáis empezando a estudiar, porque este tema se enseña en el primer curso, Derecho Constitucional se enseña en el primer curso de la Facultad de Derecho. Ustedes están empezando a formaros como juristas y aprender el ordenamiento jurídico del Estado constitucional para ir dando respuesta a los problemas que os irán planteando la gente que venga a consultaros cuando tengáis que ejercer la profesión. Jamás os vais a encontrar con un problema de reforma de la Constitución en su vida, en vuestra vida. Jamás. Nadie va a venir a plantearos un problema de reforma de la Constitución, porque nadie tiene en su vida un problema de reforma de la Constitución. A ningún ciudadano se le plantea un problema de la reforma de la Constitución en su vida. Por eso cuando Rajoy decía: ni nadie me pide la reforma de la Constitución, luego no será necesario, pues nadie tiene un problema de reforma de la Constitución en su vida. Y sin embargo, a los alumnos les digo: todo el derecho que vais a aprender, que vais a estudiar y que vais a aprender en la licenciatura, y todo el que vais a tener que hacer uso de él a lo largo de vuestra vida profesional, descansa en la reforma de la Constitución. Se quita el título 10 de la Constitución y se viene entero abajo. Todo el ordenamiento jurídico del Estado constitucional descansa en la reforma de la Constitución. Ni los derechos son derechos fundamentales, ni habría control de constitucionalidad, porque cuando el Tribunal Constitucional declara anticonstitucional una ley, lo que está diciendo es que se ha reformado la Constitución sin seguir el procedimiento de reforma de la Constitución, y por esa razón la ley es anticonstitucional. Una anticonstitucionalidad material es siempre anticonstitucionalidad formal. Se ha reformado la Constitución sin seguir el procedimiento de reforma previsto en la Constitución. La reforma en la institución clave es la máxima expresión del principio de legitimidad democrática una vez que el Estado está funcionando, tiene una Constitución. La máxima expresión es la reforma de la Constitución. Por eso es una institución de la que no se puede estar haciendo uso permanentemente, pero de la que no se puede dejar de hacer uso recurrentemente. Ese es el equilibrio que hay que tener. La vida de la Constitución depende de la reforma de la Constitución. La reforma no es una opción. La reforma no es una opción. La reforma es una necesidad. Hay que hacer reformas en la Constitución periódicamente. Y si no se hace, la Constitución enferma. La Constitución se debilita. El principio de legitimidad en el que descansa todo el sistema político y el ordenamiento jurídico se va difuminando y va perdiendo. Entonces, eso es algo que en España no lo hemos entendido nunca. Nunca. A lo largo de toda nuestra historia constitucional. Eso es una de las cosas en las que se diferencia la historia constitucional española de la historia de los demás países de Europa occidental. Y seguimos teniendo. Entonces, con la Constitución española del 78, que se hizo como se pudo en la transición, se hizo como se pudo. Y está bien, y además es una historia básicamente de éxito. Nos ha proporcionado los mejores diseños de la historia contemporánea de España.
y nos ha permitido ir superando asignaturas constitucionales que teníamos pendientes. La supresión, acabar con el poder militar. Hemos tenido un poder militar tutelando el poder civil a lo largo de toda nuestra historia constitucional. Eso ha desaparecido. Por primera vez hemos tenido una monarquía que no ha sido radicalmente incompatible con la democracia, una iglesia que, aunque nos da problemas, no es radicalmente incompatible con la democracia, como fue en el año 31 o como fue en el año 1869, las dos experiencias protodemocráticas y democráticas anteriores a esta. Hemos conseguido que las relaciones laborales se organicen en torno a la negociación colectiva, que aunque ahora ha tenido un retroceso después de la crisis, pero por primera vez hemos tenido una ordenación de las relaciones laborales en torno a la contratación colectiva. Hemos tenido una garantía y una práctica de los derechos fundamentales que han sido razonablemente satisfactorios y comparables a los que ocurre en los demás países europeos occidentales. Es decir, nosotros la Constitución ha tenido éxito en varios puntos. Lo que ocurre es que también tenía debilidades, tenía cosas que no pudimos tratar en la transición porque se hizo como se pudo y que son problemas que se tenían que haber ido resolviendo mediante reformas de la Constitución y que no se han resuelto y que ahora nos están llegando. Las cosas que se tiran por la puerta, decía el viejo Engels en el Antidurring, vuelven por la ventana, entran por la ventana. Y eso es lo que nos está pasando, entre otras cosas, los problemas de la monarquía, que ahora salen y vuelven, y así nos están pasando. Bueno, la reforma es la institución clave y esa es la patología, porque no sabemos ni siquiera cómo hacerlo. Y Paz ha presentado una serie de temas. El problema de la reforma es que tiene que haber predisposición para iniciar una negociación de buena fe, para compartir un diagnóstico. Sin eso no se puede hacer nada. Y eso es lo que no hay. La propuesta que hizo José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2004 era razonable, pero imposible. El clima político lo hizo imposible y ese es el problema. Tiene que haber predisposición entre los partidos políticos para intentar ponerse de acuerdo en compartir un diagnóstico. Vamos a ver, analizar la situación e identificar qué es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que no hay. Eso es lo que no hay, ni se ve en el horizonte que vayamos a estar en condiciones de hacerlo. Entonces la reforma es más necesaria que nunca y al mismo tiempo más improbable que nunca. En la situación en la que ahora mismo nos encontramos. Esa es la situación. Bueno, con esto paro de momento. Muy bien. Si Paz quiere comentar alguna cosa en relación a la intervención de Javier. Bueno, creo que se confirma lo que apuntaba al principio de mi intervención. No se trata de réplicas porque es que hemos coincidido en buena medida en el enfoque. Los dos nos manifestamos a favor de la reforma, no por tanto de un proceso constituyente, entiendo, profesor Pérez Royo. Si no es posible la reforma, tendremos que acabar en un proceso constituyente. Si no es posible la reforma, que ese es el problema, la reforma, si hay reforma, se puede hacer la reforma. El constituyente no tiene sentido una vez que el Estado está constituido y tiene una constitución. Para eso está la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución está para hacer que no sea necesario abrir un proceso constituyente, sino que se tenga un camino jurídicamente ordenado para renovar el sistema político. Ahora, si no se hace uso de la reforma de la Constitución, acabaremos en un proceso constituyente porque sí, porque eso es ley de vida. Lo que no se reforma acaba estallando, ¿eh? Eso sí que es seguro. Y se abre un proceso constituyente a las bravas porque sí. Esas son las alternativas, ¿eh? Los dos estamos de acuerdo, por tanto, en que la reforma es muy importante para mantener y reforzar la propia vigencia de la Constitución, el principio de libertad, de legitimidad democrática, como tú decías, totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo también en una valoración razonablemente positiva de la Constitución de 1978. Tú has dicho que es una historia de éxito. Se hizo como se pudo, dijo, pero es una historia de éxito en buena medida, es cierto. Y evidentemente, la cuestión clave, él lo ha dicho, tiene que haber predisposición para hacer esa reforma. Eso es evidente. Lo que pasa es que si simplemente decimos eso así sin más, pues acabamos en una frustración absoluta. Por tanto, ese camino creo que hay que crear un estado de ánimo, porque tú decías que la ciudadanía no se ocupa de estas cosas. Bueno, yo creo que sí,
sí, ¿eh? Yo creo que algunas cuestiones la ciudadanía dice, pues esto debería cambiarse. Por ejemplo, en estos días que se está hablando del lenguaje inclusivo en la Constitución, bueno, pues hay una respuesta social y hay unas tomas de posiciones. Yo creo que ahora ya la ciudadanía se interesa, afortunadamente, y tiene ideas sobre la reforma de la Constitución. Otra cosa es que tendrían que ser los partidos políticos quienes ejerzan el liderazgo en ese proceso, obviamente. Pero yo creo que, siendo eso así, o al menos a mí me parece percibir que la ciudadanía se interesa por la Constitución e incluso ya puede tener ideas sobre en qué sentido se podría reformar, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es crear un clima, hay que continuar creando un ambiente a favor del proceso de reforma. De forma que al final los partidos políticos, todos ellos, porque algunos están de acuerdo pero otros no, tendrían que asumir que hace falta una reforma. Porque si no, como tú dices también, pues a lo mejor si no acabaríamos en un proceso constituyente. No me atrevería yo a afirmarlo con tanta claridad, que pudiéramos acabar en un proceso constituyente, porque si no hay acuerdo para la reforma, tampoco para el proceso constituyente. Y yo tengo personas próximas que están pronosticando desde hace tiempo un estallido social, sobre todo cuando la crisis económica, que tampoco se produjo. Entonces, no sé si llegaríamos a eso, pero en todo caso yo creo que antes de plantearnos la necesidad de llegar al proceso constituyente, yo creo que lo que hay que hacer es reforzar el clima de opinión a favor de la necesidad de reformar la Constitución y que los partidos políticos, unos de buen grado y otros no, lo tengan que asumir. Bueno, sí, yo estoy... Vamos a ver, hablando con claridad. El problema de la reforma constitucional en España se llama básicamente Partido Popular. Partido Popular es el partido que no quiere ni oír hablar de la reforma hasta ahora. Por tanto, vamos a ver qué pasa en el Congreso del Partido Popular la próxima semana, cómo se orienta y vamos a ver. Pero mientras el Partido Popular no esté dispuesto a hablar de reforma de la Constitución, y hasta ahora no ha estado dispuesto en ningún momento a nada, no vamos a tener reforma de la Constitución. No vamos a tener reforma de la Constitución. Entonces, este es un tema que tiene la derecha española y su representación política, que se está moviendo mucho, claro, que se están moviendo muchas piezas. Pero realmente hasta que no se aclare el movimiento en el interior de la derecha española, porque la reforma hace falta, la representación política de la derecha española es imprescindible. Y además, deseable. No se puede hacer una reforma de la Constitución sin contar con la derecha española, que existe, con la representación política de la derecha española. Entonces, hasta ahora ha sido imposible mover a la derecha española en la dirección de la reforma de la Constitución. Ha sido absolutamente imposible. ¿Será posible? Ya lo veremos. Pero tampoco tenemos ya tanto tiempo, ¿eh? Tampoco ya tenemos tanto tiempo, ¿eh? Esta Constitución tiene un desgaste considerable, Desde el 2015 esta es una Constitución nominal y no una Constitución normativa. Estas dos últimas legislaturas ha sido, hasta el momento de la moción de censura, un fraude. Ahora con la moción de censura se está intentando, tenemos una sensación de alivio, de que se mueve, de que hay un poco de aire, pero las condiciones de fondo son las mismas, ¿eh? Las condiciones de fondo ahora mismo son las mismas de las que teníamos. Y estamos en una situación en la que ni el Parlamento hace leyes, los presupuestos, bueno, se aprobaron uno, los segundos se han hecho y además con la moción de censura y el partido que entra acepta los presupuestos del partido que había hecho con anterioridad contra los que había votado, por lo cual es una situación anómala. O sea, estamos en una situación ahora mismo en la que lo que está ocurriendo en el sistema político español dista bastante de lo que la Constitución prevé que tiene que ocurrir. Estamos en una situación de constitución más nominal que normativa. Por lo tanto, en un momento de cierto riesgo para la vigencia del texto constitucional, ¿no? Entonces, esto, bueno, hay que saberlo. Y hay que saber que esta Constitución no puede continuar indefinidamente en la situación en la que estamos. Posiblemente con el tema de la monarquía, además, vamos a tener necesidad de plantearnos expresamente el tema ya
sin poderle dar más bajo. Bueno, voy a introducir una segunda cuestión. Ya salieron en el debate muchísimos temas que aquejan a la sociedad española, pero hay uno especialmente intenso y especialmente recurrente a lo largo de toda nuestra historia. Baste recordar cómo acabó la Primera República. Y es la cuestión territorial. ¿Cómo abordarla? ¿Cómo abordar el desafío de conciliar las diferentes sensibilidades que coexisten en nuestro país con la solidaridad interterritorial y el proyecto colectivo? Bueno, en esta ocasión va a empezar Javier. Bueno, vamos. Yo también voy a deciros lo que le digo a los alumnos cuando yo les explico este tema. Y yo cuando les tenía que explicar la descentralización política, explicarles eso, me remontaba y decía, ¿os acordáis del artículo 15 de la Constitución del derecho a la vida y del tema de la interrupción del embarazo cuando lo estudiamos, ¿no? Y os acordáis que cuando hablábamos del tema del derecho a la vida y la interrupción del embarazo, veíamos que había dos respuestas, aparte de la negación absoluta, la prohibición absoluta, la posición de la Iglesia Católica, la que estaba en Irlanda también, que ya se ha reformado con el referéndum recientemente. En ningún caso la interrupción del embarazo, en ningún caso el aborto. Bueno, quitando esas posiciones, en el día de hoy suele haber dos respuestas. Una que es la respuesta de que la interrupción del embarazo es siempre un acto antijurídico que puede verse exonerado de responsabilidad penal en determinados supuestos. En el caso de violación, en el caso de riesgo para la vida de la madre o en el caso de malformación del feto. En estos tres supuestos se puede interrumpir el embarazo sin que haya responsabilidad penal ni para la mujer que interrumpe el embarazo ni para el equipo médico que la tiene. Es la ley de supuestos. Y esa es una gran. La otra es considerar la interrupción del embarazo como un derecho constitucional de la mujer embarazada que puede interrumpir el embarazo en el plazo marcado por la ley. Y yo decía, la primera es una respuesta, la segunda es una solución. La primera es una respuesta, la segunda es una solución, porque la segunda habla el lenguaje de los derechos fundamentales y la primera no. Entonces, yo le decía, pues en lo que hace a la descentralización política, el Estado de las autonomías es al Estado federal lo que la ley de supuestos es a la ley de plazos. El Estado de las autonomías es una respuesta. El Estado debería de ser el Estado unitario, pero como los catalanes y los vascos son tan pesados, etcétera, bueno, pues tenemos que arreglar el tema y tenemos que buscar entonces una vía de acceso a la autonomía. Y tenemos que abrir un proceso para que se pueda ir introduciendo la descentralización política. Es una respuesta. El Estado federal es una solución, hay un pacto federal. El Estado de las autonomías no se define en la Constitución. La Constitución posibilita, pero se define a través de los estatutos de autonomía, que son normas infraconstitucionales. Eso es una respuesta, eso no es una solución. El Estado federal es un pacto constituyente federal. El tema se define en la definición. El tema de la descentralización se define en la Constitución. Y claro, una respuesta puede ser una solución. Una respuesta puede acabar siendo una solución. Realmente el tema de la interrupción del embarazo estaba resuelto en España con la ley de supuestos del año 85. Se había aplicado de tal manera que la interrupción del embarazo había dejado de ser un problema en la sociedad española. Pero en el año 2008, en la campaña electoral de 2008, un capitán de la Guardia Civil y una jueza de Madrid se ponen de acuerdo y hacen una intervención en todas las clínicas madrileñas donde se estaban practicando el embarazo, interrupciones del embarazo, y provoca una vulneración de derechos fundamentales de todas las mujeres que habían acudido allí, crea una inseguridad tremenda, y de ahí vino entonces la ley de plazos que se aprobaría en el año 2010. Porque ahí era una respuesta, pero no era una solución, no estaba solucionado. Con el Estado de las autonomías ha pasado lo mismo, ha sido una respuesta y ha funcionado. Ha funcionado. Y parecía podía, pero en el año 2010, Partido Popular, año 2005, con la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, acaba llevando el tema ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, de la sentencia 31/2010 se carga la Constitución.
el pacto entre los dos parlamentos y el referéndum, que era la Constitución territorial, porque la Constitución territorial del 68 está pensada para Cataluña básicamente y consiste fundamentalmente en el pacto entre los dos parlamentos y el sometimiento al referéndum de ese pacto de los ciudadanos que son destinatarios del mismo. Y eso que se había hecho en la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y que se había respetado escrupulosamente, se lleva al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional desautoriza el pacto entre los dos parlamentos, desconoce el resultado del referéndum, dicta esta sentencia y a partir de ahí tenemos la que tenemos. Tenemos la que tenemos, que todavía lo tenemos. Todavía lo tenemos. Y ese es el problema. Era una respuesta, pero no era una solución, porque no estaba definida la estructura del Estado en la Constitución, sino que estaba definida con base en la Constitución, pero en el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía es susceptible de ser impugnado ante el Tribunal Constitucional, se impugnó, el Tribunal Constitucional decidió lo que decidió y a partir de ahí ha estallado en Cataluña, que es estallar prácticamente en todo el Estado, porque si no se resuelve el problema en Cataluña, no se puede resolver el problema de la desinformación política. Y en ese estamos ahora mismo. ¿Cómo vamos a salir de aquí? No lo sé. No lo sé. Este es uno de los temas. Ahora mismo hemos perdido la vía jurídicamente ordenada, en lo que es la reforma, para resolver este problema y de alguna manera tendremos que inventarnos alguna solución. De manera tendremos que inventarnos alguna solución, pero estamos en una situación en la que la Constitución territorial básicamente ha quedado desautorizada por el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el tema tiene que ser resuelto en sede constituyente, tiene que resolverse en sede constituyente, tiene que pactarse y estar en la Constitución, que es la única manera de que esté solucionado, que no sea una respuesta, sino que sea una solución. Antes me refería a las 4 cuestiones que en 2005 el gobierno de Zapatero planteaba como posibles para la reforma. 2 de ellas se referían a la cuestión territorial. Una era, y os lo decía antes, la reforma del Senado, que forma parte de este tema, y la otra era la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas en la Constitución. Bueno, es evidente que esas 2 cuestiones están totalmente superadas por la cuestión catalana, es evidente. Ahora, para resolver la cuestión catalana, se propugna una solución federal. El profesor Pérez Royo la ha mencionado, se ha referido a ella y ha suscrito algún manifiesto, renovar el pacto constitucional, etcétera, donde se defiende una solución federal. Suena bien, suena bien. Lo que pasa es que yo no soy experta en este tema, esto es una cuestión de los especialistas en Derecho Constitucional. A mí me gustaría, como ciudadana, que me concretaran un poco más en qué consistiría esa solución federal. Porque, decirlo, sí, pero ¿en qué consiste? ¿Nos convertimos todos en pequeños estados? ¿Que constituimos el Estado federal? ¿Cómo sería? Quiero decir que creo que ha llegado el momento de avanzar un poco una respuesta más concreta en esa línea. Lo digo desde mi desconocimiento técnico, pero desde mi percepción como ciudadana. A mí me gustaría que me empezaran a decir, pues mirad, lo que pensamos es que la reforma de la Constitución hacia la solución federal iría o consistiría en esto o en lo otro, en lo que fuera. Eso no lo hemos oído, o al menos a mí no me ha parecido oírlo todavía. Desde mi perspectiva técnica concreta, ahí sí puedo decir alguna cosa muy específica. Por ejemplo, ¿se plantearía incluir el derecho de autodeterminación en la Constitución? Porque, bueno, la invocación del derecho de autodeterminación está presente en la cuestión catalana permanentemente. La ley de referéndum catalán, por ejemplo, suspendida por el Tribunal Constitucional, citaba expresamente el derecho de autodeterminación y los textos internacionales en la materia como la base jurídica para hacer el referéndum. Bueno, eso sí me afecta a mí profesionalmente. En ese sentido, yo solo quiero decir que la mayoría de las constituciones del mundo no reconocen el derecho de autodeterminación. Es más, al contrario, algunas, como la francesa, dice Francia es una república indivisible. Solo hay, parece ser, 3 o 4 constituciones en todo el mundo, Javier me corregirá si me equivoco, que citan expresamente el derecho de autodeterminación. La de Etiopía, la de San Cristóbal y Nieves y la de Liechtenstein. Por tanto, y las demás, insisto, que protegen la integridad territorial. Eso lo digo
una de las ideas sería recoger ese derecho en una posible reforma constitucional. Quiero añadir que desde el punto de vista del derecho internacional no habría base para recoger ese derecho constitucionalmente, a pesar de que, insisto, se ha utilizado, pero sacándolo de su contexto y desvirtuándolo. El derecho internacional no avala, otra cosa es que políticamente, internamente, se quiera hacer lo que se quiera, pero el derecho internacional no avala esa invocación del derecho de autodeterminación. Y sobre todo si lo que se quiere es para la independencia, invocarlo para la independencia. El derecho internacional solamente reconoce el derecho de autodeterminación con posibilidad de alcanzar la independencia para los pueblos sometidos a dominación colonial o dominación extranjera. Y luego, respecto de todos los demás, el derecho de libre determinación que reconoce el derecho internacional es pues, lo que dijo el Tribunal Supremo de Canadá, que citáis en ese manifiesto Renovación del Pacto Constitucional. Es decir, el derecho a la democracia. En eso consiste el derecho de libre determinación, según el derecho internacional, para todo pueblo que no esté sometido a dominación colonial o a dominación extranjera. El derecho a la democracia, el derecho, por tanto, a participar en la toma de decisiones públicas, pero, y el Tribunal Supremo de Canadá lo dijo con toda claridad, dentro de las fronteras del Estado, respetando la integridad territorial del Estado. Eso en la sentencia de Canadá está clarísimo. También se ha invocado falazmente el asunto de Kosovo, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el asunto de Kosovo, para decir que también llevaría a recoger el derecho a libre determinación y a tener que reconocerlo. No es así. Al contrario, la Corte Internacional de Justicia no quiso entrar en ese tema. Dijo expresamente que la Corte no tiene que pronunciarse si el derecho internacional confiere a entidades situadas en el interior de un Estado el derecho a separarse unilateralmente. Bueno, estos son aspectos colaterales, complementarios sin ninguna duda, pero que pensando en la reforma constitucional y la solución de la cuestión catalana, creo que no deberían olvidarse. Dejando a un lado estas precisiones del derecho internacional, que se resumen en que el derecho internacional para esto no sirve, no ayuda para nada, dejando a un lado eso, yo querría decir también que tengo la impresión, bueno, creo que es claro, que la cuestión catalana está oscureciendo todo lo demás. Y sin embargo, para mí, la cuestión territorial es algo más amplio. Es decir, hay más cosas en la cuestión territorial, hay más cuestiones más allá de la catalana, que desde luego en estos momentos es importantísima, importantísima. Pero hay más cuestiones dentro de la cuestión territorial. Y a mí me parece que ahora ya se habla de hay que reformar la Constitución para resolver la cuestión territorial y la cuestión territorial es la cuestión catalana. Yo eso no lo veo así. Estamos aquí en Asturias y visto desde aquí el tema de la solidaridad interterritorial que nuestro moderador señalaba, me parece fundamental la solidaridad interterritorial. Supongo que desde Andalucía pues también se verá de una manera similar. O sea, no basta con resolver un problema que es gravísimo, y al que nos ha llevado en buena medida los errores del gobierno de Rajoy, sin ninguna duda. Pero yo creo que aparte de resolver esa cuestión, que por supuesto sí, pero además el tema de la solidaridad interterritorial, pues tenemos también o debería abordarse. Y en ese sentido no parece que ni Cataluña ni el País Vasco, que viene detrás y que están preparando también, como seguramente sabrán, pues un posible referéndum habilitante, etcétera, no parece que se preocupen o que tengan en mente la solidaridad territorial, sino únicamente conseguir pues, las mayores cotas de competencias, de financiación, etcétera. Yo creo que desde aquí pues hay que pedir no solo que se arregle la cuestión catalana y la vasca que vendrá detrás, sino también, insisto, la solidaridad interterritorial respecto de los demás territorios de España. Bueno, la autodeterminación y el Estado federal no tienen nada que ver una cosa con la otra. Yo no conozco ningún Estado federal en el que se reconozca el derecho a autodeterminación, ninguno. Bueno, no conozco el derecho. El Estado federal es un Estado en lo que a la titularidad del poder se refiere unitario y únicamente descentralizado en lo que atañe al ejercicio. El Estado federal es un Estado unitario en lo que a la titularidad del poder se refiere. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América. No hay un pueblo de California, ni de Nueva York, ni de Carolina del Norte, ni de Carolina del Sur.
Hay un pueblo de los Estados Unidos de América. Punto. Y por lo tanto, la titularidad del poder es unitaria. El gran pueblo alemán, en que se habla la ley fundamental de Bonn. Pueblo, y ahí está la titularidad del poder. Por tanto, el derecho a autodeterminación no tiene nada que ver con el Estado federal. Después, la descentralización es en el ejercicio. ¿Cómo se organiza el Estado federal? Ahora se sabe. Claro que se sabe. Eso no es complicado, complicadísimo, pero se puede hacer. Pero yo voy a poner un ejemplo, para no irme en abstracto, porque es que si nos ponemos, claro, en poco tiempo. Y vamos a poner un ejemplo. Vosotros, todos los que estáis aquí, os acordaréis de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Eso lo tenéis todos en la cabeza. Bueno. Esa reforma es una reforma alemana. Esa es una reforma que se hizo en Alemania. Y es la traslación de una reforma, que es una reforma en Alemania, que se hizo en España y se hizo prácticamente en todos los demás países del euro. Directamente como reforma de la Constitución, mediante reforma de ley orgánica, como lo hizo Francia, porque el orgullo francés no le permitía hacerlo mediante reforma de la Constitución siguiendo el modelo alemán. Y los italianos lo hicieron, nosotros lo hicimos, entonces esa es una reforma de todos los países. Ese es un ejemplo típico de federalismo, un ejemplo clásico de lo que es el Estado federal. Alemania es el primer país que incumple durante 2 años consecutivos el Tratado de Deuda. Tanto en lo que hacía referencia al límite del déficit público como el de deuda pública. Supera el 60% y el 3%. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacen los alemanes? Y eso hay que decirlo en honor de ellos. Vamos a prohibirnos a nosotros mismos volver a incumplir el tratado. Y entonces ponen en marcha la reforma de la Constitución. Y se pasan 3 años, desde el 2006 al 2009, estudiando la reforma de la Constitución. Entonces establecen un límite temporal. En 2019 esto tiene que estar definitivamente resuelto. Y ahora, ¿qué hacemos desde aquí hasta el 2019? Decimos, bueno, pues todos los municipios tenemos que considerar que el Estado federal alemán es un Estado único hacia el exterior, que su responsabilidad es unitaria con respecto al exterior, y que todas las administraciones públicas las que tienen que cumplir para no superar el límite del déficit y el límite de la deuda. Por lo tanto, todas las administraciones tienen que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Los municipios, a cumplir desde ya. No le damos margen de maniobra ninguno. Y luego cogen los distintos lenders, dicen cuál es la situación financiera de cada uno de los distintos lenders. Y en función de la situación de cada uno de los distintos lenders, dice, usted tiene que cumplir desde el 2010, usted tiene que cumplir desde el 2012, usted tiene que cumplir desde el 2014, usted tiene que cumplir desde el 2016. Y tiene un margen para ir cumpliendo la reforma, y eso se pacta, se aprueba mediante una reforma de la Constitución por mayoría de 2/3 en ambas cámaras, y ya está. Y todo el mundo la vota. Todos los lenders simultáneamente votan la reforma de la Constitución en el Bundesrat, juntamente con la mayoría de 2/3 en el Bundestag. Eso es un Estado federal. ¿Cómo se hizo en España? Zapatero y Rajoy en una noche se ponen de acuerdo y hacen prácticamente un decreto ley. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. O sea, hay que entender que todos los territorios tienen que mirarse a los ojos y que tienen que fijar las relaciones que tienen que establecerse entre todos. Y con la federación, con lo que nosotros llamamos Estado. Y eso hay que fijarlo en el texto constitucional, y en el caso de España una reforma de esa naturaleza tiene que ser sometida a referéndum, punto. Y las técnicas se conocen. El problema es un problema de naturaleza política, que es que hay que decidir que hay que hacerlo. Y que todos los territorios tienen que participar en ese proceso y fijar. Y eso es lo que en España no hemos hecho nunca. Eso es lo que en España no hemos hecho nunca. No lo hicimos en el 31 y no lo hicimos tampoco en el 78. Estuvimos a punto de hacerlo en el 78. El primer proyecto de Constitución es el avance máximo en dirección federal que hemos tenido en toda nuestra historia. Y esto el 5 de enero de 1978, el primer borrador de Constitución, es una lectura muy federal del proyecto que se hace. Pero eso se viene abajo, casi inmediatamente.
Y empezamos con las vías del 143, 151, la disposición transitoria segunda, en fin, toda la historia que tenemos en el título octavo y que nos ha ayudado a funcionar. Durante 30 años hemos funcionado relativamente bien. Pero cuando llega el momento de primero con el Estatuto Vasco, y sobre todo después con el Estatuto Catalán, pues hemos tropezado y tenemos la casa revuelta como la tenemos. Y está claro que el problema no es solamente Cataluña lo que hay que resolver, pero si no resolvemos Cataluña no se puede resolver nada a los demás. Ese es el problema de Cataluña, es que impide hasta que ese problema no esté de alguna manera encauzado, no hay forma de resolverlo. Entonces, ahí estamos. Sí. Ya sé que el derecho a autodeterminación no tiene nada que ver con la solución federal. Además has dicho una cosa muy interesante, el Estado federal es un Estado unitario. Me pregunto, ¿lo saben los que defienden esa posición como posible solución para el tema catalán? Si es un Estado unitario, ¿lo saben? ¿Será la solución por tanto adecuada? Porque no me parece que lo que quieran sea un Estado unitario, no me parece. Son dos cosas distintas en todo caso. Lo que quería decir, lo que dije y reitero ahora es que me parece que convendría concretar exactamente en qué consiste, no exactamente, retiro eso, convendría empezar a concretar en qué consiste esa solución federal. Porque vivimos tiempos en los que se manejan conceptos, pero que no sabemos qué contenido tiene. Un concepto es la solución federal. Bueno, bien, ¿quién va a decir que no? Únicamente los jacobinos partidarios de estados férreamente unitarios, pero los demás podemos decir, vale, pues muy bien si nos explicáis en qué consiste. Otro concepto, y lo cito a título de ejemplo, no lo quiero mezclar ahora, otro concepto, la nacionalidad histórica. Aragón se acaba de declarar nacionalidad histórica. Da la sensación de que cada uno puede declararse lo que quiera en cualquier momento. Bueno, Andalucía también es nacionalidad. No sé a qué esperamos en Asturias a declararnos también nacionalidad histórica, porque además España es Asturias y lo demás tierra conquistada, como todos sabemos. Que quede claro. Bueno, hay que aclarar los conceptos, porque es que si no, no vamos a ninguna parte, ¿no? Suenan bien, pero no se sabe más. Y Aragón deroga los decretos de nueva planta. Bueno, pues vale. No, lo que yo quería decir, y por eso cité el derecho de autodeterminación, no era mezclarlo ni es que tenga que ver con el tema federal, sino porque también está en la base de la cuestión territorial y en concreto en la base de la cuestión catalana, la invocación del derecho a autodeterminación, con otra expresión que por cierto ha sido muy bien inventada, derecho a decidir. Muchas veces no dicen derecho a autodeterminación, sino derecho a decidir, que suena muy bien. Es un buen invento realmente de marketing conceptual estupendo y marketing terminológico. Y dado que eso es así y que ese derecho a decidir está presente en la cuestión catalana de manera muy importante y va a estar en la cuestión vasca, ese referéndum habilitante vuelve a llevarnos al derecho a decidir, yo lo único que quise decir es, desde la perspectiva del derecho internacional, ahí no hay base para apoyar esto. Desde la perspectiva interna podemos apoyar lo que queramos, crear los conceptos que queramos y recogerlos en los estatutos, en la Constitución, donde queramos. Pero lo que yo quería decir es, en el derecho internacional, no, porque hay que conocer, hay que saber las cosas con claridad y con precisión. El derecho internacional no lo avala. El derecho interno, si se quiere, podrá acabar avalándolo. Eso es lo que quería decir. Vale. Vamos un poco mal de tiempo, porque nos quedan 10 minutos. Y quería introducir un último tema, ahora ya os pido muchísima concisión, que es, y Javier, al comentarlo de la reforma del artículo 135, las condiciones en las que se produce, nos lleva precisamente a la cuestión de la inclusión de España en el proceso de construcción europea y la vinculación de ese proceso de construcción europea con la propia globalización, lo que supone el Tratado de Maastricht, quizás como punto de ruptura con respecto a lo que era el proyecto inicial de la Unión Europea en torno al Tratado de Roma. Bueno, pues en esta ocasión va a empezar Paz. Bueno, ya apunté en el primer bloque que desde luego la Constitución en este tema de la Unión Europea tiene una laguna tremenda, ¿no? A diferencia de la mayoría de los demás Estados miembros de la Unión, no hay una cláusula constitucional explícita que sirva de base al proceso de integración europea. No la hay. Lo único que hay es el artículo 93, que dice, lo leo rápidamente, mediante ley orgánica se podrá autorizar
la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Pero esto no es específico, ese artículo no sirve solo para la Unión Europea, a la que no cita. Podría haber citado entonces las comunidades europeas, así que la Unión Europea como tal no existía entonces. Podría decir comunidades europeas, no lo dice, no las cita. Pero no es específico, la prueba es que ese artículo ha servido también, como es lógico por otra parte, para ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que no tiene nada que ver con la Unión Europea. Eso por un lado, por tanto, hay un vacío. Segundo, paradójicamente, las dos reformas de la Constitución que ha habido en España, las dos únicas, que han sido muy puntuales, se relacionan con la Unión Europea. No citada en la Constitución, pero las dos reformas han sido motivadas por la Unión Europea. La primera fue en 1992, cuando se reformó el artículo 13.2 para permitir el derecho de participación en las elecciones locales a los otros ciudadanos miembros de otros estados de la Unión Europea que residieran aquí. Eso es un derecho de la ciudadanía de la Unión que introdujo el Tratado de Maastricht. No era posible con nuestra Constitución, tal como estaba redactado ese artículo. El Tribunal Constitucional lo indicó, se reformó puntualmente ese artículo, y la segunda reforma, la ha citado el profesor Pérez Royo, ha sido esa reforma alemana que decía él del artículo 135, ¿no? Reforma absolutamente controvertida y absolutamente criticable en el juicio. Esa reforma del 135 ha colado de rondón en la Constitución española una mención de pasada a la Unión Europea y otra mención de pasada al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque en ese artículo, que es muy largo, dice el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea. O sea, se cita a la Unión Europea que no existe en el resto de la Constitución, que nunca había aparecido. Y citar un tratado de la Unión Europea que se puede modificar cualquier día o reformar por otro y que le cambien el nombre es otro error, porque la Constitución se puede quedar con el pie cambiado. Bueno, por tanto, laguna muy importante, y en ese sentido desde hace tiempo se habla de que convendría incluir un título, un nuevo título en la Constitución que hablara de la Unión Europea. ¿Qué aspectos incluiría ese título? Bueno, una mención expresa al proceso de integración. En segundo lugar, yo creo que también hay que mencionar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En la parte de derechos fundamentales de la Constitución hay que citar, yo citaría expresamente esa carta, yo citaría también la ciudadanía de la Unión, citaría la primacía y el efecto directo que el derecho de la Unión tiene, tal como ha proclamado el Tribunal de Justicia desde siempre, y yo también incluiría una previsión específica para la celebración de los tratados relacionados con la Unión Europea, incluyendo la posibilidad de celebrar un referéndum, me parece que antes se citaba, un referéndum cada vez que se reforma un tratado de la Unión Europea, que se pueda celebrar un referéndum, igual que se hace en otros países, para que en España nos pronunciemos sobre si nos parece bien o no eso. Por ejemplo, el Tratado de Maastricht fue sometido a referéndum en otros países y, sin embargo, pues aquí no se hace. Y después yo también pondría los límites del proceso de integración, porque muchas otras constituciones de otros Estados miembros dicen que en todo caso nuestra participación, su participación en el proceso de integración debe respetar o no puede afectar determinados límites. En Alemania dice no puede afectar al Estado alemán, al Estado de Derecho, etc. Bueno, pues aquí deberíamos decir que el proceso de integración europea nunca debería afectar al Estado social y democrático de derecho. Porque a veces, y lo estamos viendo cada vez más recientemente a propósito de la crisis económica, algunas decisiones de la Unión Europea afectan al Estado social, ¿no? Y yo también, por último, incluiría referencias expresas al papel de las Cortes y, por tanto, de los representantes de la soberanía popular en relación con el proceso de integración europea y también a la participación de las comunidades autónomas, o como se llamen en el futuro, en relación con tanto la elaboración del derecho de la Unión como luego la ejecución. Creo que esos temas deberían figurar en un título nuevo de la Constitución reformada. Lo que ha ocurrido en España con este tema es la aversión a la reforma de la Constitución, que era por donde empezábamos. ¿Qué es lo que ha pasado? En España se hace la Constitución y en el momento en el que se hace la Constitución, nosotros no formamos parte de las comunidades europeas, pero tenemos la vocación de formar parte inmediatamente después, en cuanto nos hayamos constituido democráticamente. Y por lo tanto, se introduce un artículo, que es el artículo 93, con la finalidad de facilitar
el proceso de integración de España en las comunidades europeas sin necesidad de tener que inmediatamente hacer una reforma de la Constitución en ese momento. Ese es el sentido del artículo 93 de la Constitución. Claro, es que las comunidades en las que nosotros nos integramos pasan a ser la Unión Europea unos cuantos años más tarde, que es otra cosa completamente distinta. ¿Qué? Viene de ahí, pero es una cosa ya distinta. No completamente distinta, pero sí distinta. Sí distinta. Tiene una integración muy superior. O sea, eso viene porque antes ha habido en 1989 la caída del muro de Berlín y porque todos los países de Europa Oriental ya se han constituido también democráticamente. Y por lo tanto, todos los países europeos están constituidos democráticamente tanto en la parte occidental como en la parte oriental del continente europeo. Y a partir de ese momento, pues mire usted, ya las comunidades europeas no van a ser las comunidades europeas, sino que hay que plantearse una Unión Europea que va a ser muchísimo más amplia. Porque el principio de legitimación democrática, que es lo clave, ya no está solamente en una parte del continente europeo, sino que está en el conjunto del continente europeo. Y hay que plantearse. Entonces, la mayor parte de los países europeos, todos estos temas se han ido abordando mediante reformas de la Constitución. Cuando ha llegado. En España no. En España no. Seguimos con el artículo 93, el artículo 93 y el artículo 93. Entonces, este es un problema. Claro que hay que hacerlo. Claro que hay que hacerlo. Que hay que tratar todos los problemas que ha dicho Paco. Todos esos son los problemas que hay que abordar en una reforma de la Constitución. Y nuevamente nos encontramos. ¿Vale? Jurídicamente esto se puede, pero políticamente hay que llegar a ponerse de acuerdo en qué hay que hacerlo. España lo primero es ponerse de acuerdo en hacer un diagnóstico, hacer una negociación de buena fe para un diagnóstico. Y eso es lo que nos está faltando. Eso es lo que nos está faltando. Y además, eso hay que empezar a hacerlo sin ninguna propuesta concreta. O sea, de reforma de la Constitución en España se ha escrito más que en ningún país europeo, con diferencia. Con diferencia. La Academia Española ha publicado más sobre reforma de la Constitución que todos los demás universitarios europeos. Todos juntos no han producido la cantidad de investigación que se ha producido en España sobre la reforma de la Constitución. El problema no es académico, el problema es político. Problemas políticos. Y hay que sentarse para, de buena fe, para decir, bueno, vamos a intentar delimitar perímetro de qué es lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que actuar. Y después se pide el asesoramiento que sea necesario. Pero reforma que se haga y que se presente, esa está muerta. La reforma que se proponga ha muerto en el momento en el que se proponga. No hay nadie, ningún partido político que vaya a aceptar una reforma que se le proponga. Hay que empezar por unirse ellos, por reunirse y empezar a decir, bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar? Y ahora empezar ellos a hacer las propuestas, a pedir el asesoramiento pertinente, pero las propuestas tienen que venir de ellos, y tienen que salir de ese grupo. Propuesta que venga desde fuera ha muerto antes de llegar a la mesa. Nadie la va a aceptar. Nadie la va a aceptar, Conociendo a los partidos políticos, todos, no solamente los de aquí, de cualquier parte, Se acabó ya Vale. Bueno. Eso es lo que yo quería decir. El tema... Si me permites, yo querría terminar por con favor. una visión más optimista. Yo creo que la reforma es posible y creo que los partidos políticos podrán hacerlo. Sé que no es fácil, pero quiero ser optimista. Han pasado cosas y ha habido cambios recientemente que eran inimaginables hace muy poco tiempo. Bueno, pues ¿por qué no podemos confiar en que también aquí se va a seguir evolucionando? ¿Quién nos iba a decir que iba a haber una moción de censura que iba a salir adelante? Pues era impensable. Mira, pues la ha habido y salió adelante. Pues yo quiero ser optimista y quiero pensar que la mayoría de los partidos políticos van a darse cuenta, y algunos ya lo saben, que hay que hacer la reforma de la Constitución, y otros, aunque tengan que ir a remolque, pues tendrán que pasar por ello, porque si no se pueden quedar aislados. Yo quiero ser optimista. Ojalá. Quiero terminar con ese mensaje. Ojalá. Bueno, nos quedamos con el trasfondo social y político
de las cuestiones constitucionales y jurídicas y les agradecemos su presencia y, por supuesto, a los dos intervinientes haber compartido su sabiduría con todos nosotros y nosotras.